En los 4 vídeos anteriores de esta serie te he dado varias herramientas para que tú misma empieces a probar que mi metodología es diferente. Y hoy vamos a rematar con algo que no vas a poder encontrar en Instagram, ni en ningún otro vídeo de YouTube, ni en un libro, y tampoco os lo va a decir ningún nutricionista por muy bueno que sea. Y estoy segura de ello porque yo tampoco lo sabía hasta que lo investigué. Imaginaos que vuestro problema con la comida es un edificio de 3 plantas. La planta de arriba es la que todo el mundo ve y la que todo el mundo intenta arreglar. La planta de arriba es el conocimiento, es donde vive la comprensión, es el ya sé que como por ansiedad, ya sé que como por emociones, ya sé que no es hambre. Es donde viven las dietas, los libros de autoayuda, los podcasts de bienestar, las cuentas de Instagram con frases bonitas, los nutricionistas que te dicen qué comer y cuándo comer. La planta de arriba es comprensión pura, ¿vale? Pero el incendio no está en la planta de arriba, es más, nunca estuvo allí. En la planta del medio es donde trabajan la mayoría de los psicólogos y terapeutas. Son las emociones. Es donde vive el cómo cuando estoy triste, el cómo cuando me siento sola, el cómo cuando discuto con mi pareja. Es la terapia tradicional. Identificar la emoción, nombrarla, procesarla, entender de dónde viene, conectarla con tu infancia, con tu madre, con tu padre, con el plato que tenías que terminar, con el silencio que nadie rompía. Y ojo, esto no es inútil, esto tiene muchísimo valor porque te permite dejar de llamarte débil y dejar de odiarte. Empiezas a ponerle nombre a lo que te pasa, pero lleva un problema encima que casi nadie menciona, y es que puedes pasarte 3 años nombrando emociones en una consulta y en cuanto llega la ansiedad y la emoción, tu cuerpo sigue ejecutando el mismo protocolo, porque la planta del medio tampoco es donde está el incendio. Entonces, Mar, ¿dónde están las llamas? En el sótano. El sótano es el sistema nervioso. Es donde vive la señal que te manda la nevera antes de que tú sepas qué quieres comer. Es donde vive la mandíbula que se aprieta en el segundo 1, el protocolo de supervivencia que se instaló antes de que pudieras siquiera formar un recuerdo consciente. Y el sótano no entiende palabras, no procesa explicaciones. Funciona con un lenguaje completamente diferente al de las otras 2 plantas, con experiencia corporal. Y la razón por la que todo lo que habéis probado ha fallado es que trabajaba en la planta equivocada. Bajar al sótano requiere herramientas diferentes, un idioma diferente y una forma de trabajar que no se aprende en una carrera de psicología ni en una de nutrición. Y porque, siendo totalmente honesta contigo, bajar al sótano con otra persona requiere que tú primero hayas bajado al tuyo propio, que es precisamente lo que he hecho yo. Y lo que yo descubrí en mi propio sótano es lo que me llevó a crear una metodología completamente diferente a todo lo que existe en este nicho de la salud y el bienestar. El sótano es el único sitio donde el cambio es permanente. Todo lo que ocurre en la planta de arriba y en la del medio es temporal. Puedes entender tu patrón y sentirte mejor durante una semana. Puedes nombrar tu emoción y sentir alivio durante una sesión. Pero si el sótano no cambia, el protocolo se vuelve a activar. Sin embargo, cuando cambias este sótano, puedes dejar de esforzarte, de luchar y de usar disciplina, porque la señal simplemente deja de encenderse. Y ahora quiero que entendáis qué significa trabajar en el sótano, porque sé que suena muy abstracto. Trabajar con el sistema nervioso, vale, pero ¿qué es eso en la práctica, Mar? ¿Qué se hace? ¿Te tumban en una camilla y te tocan puntos en la cabeza? ¿Te ponen una música rara y te dicen que respires? ¿Es otra meditación guiada como de señora Zen que te dice que visualices una playa mientras una flauta suena de fondo? No, no es nada de eso. Y voy a ser muy concreta en mi explicación porque después de tantos años probando cosas que no funcionan, os merecéis saber exactamente a qué me refiero en vez de quedaros con una frase bonita que suena súper bien pero que no dice nada. Trabajar en el sótano significa 2 cosas. La primera es regulación y la segunda es reprogramación. Son 2 procesos diferentes que ocurren en el mismo sitio y que se necesitan el uno al otro. Y voy a explicar los 2 porque si no entendéis la diferencia no vais a entender por qué lo que yo hago funciona cuando todo lo demás ha fallado. La regulación es enseñarle a tu sistema nervioso a salir del modo alerta. La mayoría de mujeres que comen emocionalmente no tienen un sistema nervioso que se enciende de vez en cuando. Tienen un sistema nervioso que está encendido todo el rato. Viven en lo que en neurociencia se llama activación simpática crónica, que traducido al lenguaje llano significa que su cuerpo lleva años en modo estoy en peligro sin que haya un peligro real. Cuando tu cuerpo lleva años en modo peligro,
cualquier emoción, por pequeña que sea, se convierte en una emergencia. Tu jefe te hace un comentario y tu cuerpo reacciona como si te hubiera atacado un oso. Tu marido no te contesta un mensaje y tu cuerpo reacciona como si te hubieran abandonado en mitad de un bosque por la noche. Todo es emergencia, todo es alerta y tu sistema nervioso tiene una sola herramienta para gestionar las emergencias: la comida. Así que regular el sistema nervioso es literalmente enseñarle a tu cuerpo a distinguir entre el peligro real y un comentario de tu jefe. Es bajarle el volumen al detector de humo para que deje de sonar cada vez que alguien enciende una vela. La reprogramación es la segunda parte y es la que realmente cambia el juego, porque puedes aprender a regularte, a bajar la activación, a respirar de forma vagal cada 2 horas, como la mujer de la que os hablé en otro vídeo, que lo hacía entre clases y cuando llegaba a casa ya no tenía la urgencia de arrasar el supermercado. Puedes aprender todo eso. Pero si el patrón original sigue instalado en tu sistema nervioso, si la ruta emoción igual a comida sigue siendo la autopista principal y todo lo demás son caminos de tierra, cada vez que el estrés suba lo suficiente, tu cuerpo va a volver a la autopista simple y llanamente porque es la que conoce y es la más rápida, es la que lleva ahí desde hace años. La reprogramación es construir otra autopista igual de ancha, igual de rápida e igual de automática. Una ruta nueva que tu sistema nervioso pueda usar sin pensar, sin esfuerzo, sin voluntad, exactamente igual que usa la ruta antigua. Eso se hace con experiencia repetida en el cuerpo, exactamente igual que se construyó la ruta original que ya no te sirve. Te voy a dar un ejemplo concreto para que esto deje de sonar a teoría. Mi clienta de la que te hablé en el vídeo anterior, la mujer que bebía Coca-Cola como una yonki, como decía ella, esa mujer tenía un patrón muy específico. Cuando las cosas en el trabajo se ponían difíciles, quería refrescos. Ese patrón tenía más de 30 años con ella. Ahora, si yo hubiera trabajado con ella solo en su planta de arriba, le habría dicho: la próxima vez que las cosas se pongan chungas en el trabajo, ten preparada una lista de actividades alternativas. Si hubiera trabajado en su planta del medio, habríamos explorado por qué la dificultad en su empleo la activa, qué significa esa dificultad para ella, qué herida de la infancia se reconecta cuando hay turbulencias en la oficina, y todo eso habría sido valioso. Pero cuando llegara de nuevo el problema y su sistema nervioso encendiera la señal de alerta, ninguna lista de actividades y ningún insight sobre su infancia iba a competir con la autopista de 30 años que dice Coca-Cola ahora. Lo que hicimos fue diferente. Trabajamos directamente con lo que pasaba en su cuerpo cuando los problemas laborales llegaban. No lo que pensaba ni lo que sentía emocionalmente, sino lo que ocurría a nivel muscular, respiratorio, visceral. Y le enseñamos a su cuerpo, no a su cabeza, recuerda, una respuesta diferente para ese momento exacto. Repetida, sesión tras sesión, hasta que la respuesta nueva fue tan automática como la antigua. Y ahora quiero hablaros de lo que pasa después, porque todo el mundo os cuenta supuestamente cómo dejar de comer emocionalmente, pero nadie os cuenta cómo es la vida cuando lo consigues de verdad. Y como mujer que ha llegado ahí y ha acompañado a casi 100 mujeres más a lo largo y ancho de todo el mundo a lograrlo, puedo deciros con convicción que no es como os lo imagináis. No es una explosión de felicidad, no es que un día os despertéis y sintáis que todo está resuelto y que sois mujeres nuevas. Es algo mucho más raro y mucho más bonito y mucho más incómodo que eso. Es que un día os descubrís viviendo sin pensar en comida, y eso que parece el objetivo al principio da un miedo terrible, porque llevabais tantos años pensando en comida, planificando comida, evitando comida, deseando comida, odiándoos por comer, prometiéndoos que mañana no comeréis así, que cuando todo eso se apaga de repente hay un silencio enorme dentro de vosotras que no sabéis cómo llenar. Es como si os hubieran quitado la banda sonora de vuestra vida y de repente no sabéis qué coño escuchar. Ese silencio es muy incómodo las primeras semanas, porque os hace preguntas que la comida lleva años callando. Preguntas como: si no estoy pensando en comida, ¿en qué pienso? Si no estoy haciendo dieta, ¿qué hago con este tiempo? Si no me estoy castigando por lo que comí ayer, ¿cómo me hablo? Si no estoy midiendo mi cuerpo contra un número en una báscula, ¿cómo sé si estoy bien? Esas preguntas son aterradoras al principio porque revelan algo que la comida estaba tapando, que no sabéis quiénes sois sin el problema, que vuestra identidad lleva tantos años construida alrededor de soy la que come mal, la que hace dieta, la que no tiene disciplina, la que se boicotea, que cuando todo eso desaparece os miráis
al espejo preguntándoos, ¿y ahora quién soy yo? Y esa pregunta que parece la peor del mundo es en realidad la mejor que os podéis hacer, porque es la primera pregunta que os hacéis en años que no tiene la comida como respuesta. Lo que vi en las mujeres con las que he trabajado es que cuando esa pregunta llega, cuando se quedan de pie en la cocina sin la señal que se enciende, cuando abren la nevera y no quieren nada, cuando la Coca-Cola deja de saber bien y el helado desaparece del radar, lo que emerge es algo que llevaba décadas enterrado debajo de capas de dietas, culpa y vergüenza. Vuelve la persona que eran antes de que alguien les pusiera la primera dieta. La niña extrovertida que entraba en una tienda y se ponía a bailar con la música, la que hablaba con todo el mundo, la que no se vestía de negro para que su cuerpo no molestara. Esa niña no se fue, nunca se fue, estaba en el sótano, esperando a que alguien bajara a buscarla. Este es el 5º vídeo de esta serie, y si habéis llegado hasta aquí, no necesitáis que os cuente una historia más, ni que os dé otro dato, ni que os desmonte otro consejo de Instagram. Si habéis llegado hasta aquí, es porque algo de lo que he dicho en estos 4 vídeos, en estos 5 ahora, os ha hecho sentir vistas, y si os habéis sentido vistas, es porque lo que he descrito es exactamente lo que os pasa. Lo primero, no estáis rotas. Vuestro cuerpo funciona perfectamente. Hace exactamente lo que aprendió a hacer. Lo segundo, entender nunca es suficiente. Lleváis años entendiéndolo todo y nada ha cambiado porque la comprensión trabaja en un lugar que no es donde está el problema. Y lo tercero, el cambio sí es posible, con experiencias nuevas, repetidas y guiadas. Y ese es el trabajo que yo hago. No os voy a poner a dieta. No os voy a decir que os estáis boicoteando. Lo que hago es bajar al sótano con vosotras y enseñarle a vuestro cuerpo y a vuestro sistema nervioso que hay otra forma de vivir que no incluye abrir la nevera a las 11 de la noche, esconderse para comer, odiaros el lunes por lo que comisteis el domingo, ni pasaros la vida en guerra con vosotras mismas. El primer paso de este trabajo es mi taller, donde vais a entender, pero sobre todo vais a sentir en vuestro cuerpo la diferencia entre trabajar en la planta de arriba y trabajar en el sótano. Es la primera vez que alguien va a bajar con vosotras, lo haremos juntas. El link con toda la información de mi taller y cómo podéis inscribiros está aquí abajo en la primera línea de la cajita de información. Y una última cosa antes de irnos, porque sé que hay una voz dentro de algunas que ahora mismo está diciendo, ¿y si esto tampoco funciona, Mar? ¿Y si este es otro método más que promete mucho y luego resulta que yo soy la excepción, la que no puede, la que falla siempre? Quiero deciros algo sobre esa voz. Esa voz no es vuestra. Esa voz es la acumulación de años de profesionales que os dijeron que el problema erais vosotras. Es toda la planta de arriba y toda la planta del medio diciéndoos que si no funciona es porque no os esforzáis lo suficiente. Y esa voz miente, pero la única forma de callarla no es con otra explicación, sino con una nueva experiencia en el cuerpo que le demuestre a vuestro sistema nervioso que hay otra forma de vivir y desde luego no implica sufrimiento. Y esa experiencia empieza en mi taller. Gracias por haber llegado hasta aquí, de verdad. Si habéis visto los 5 vídeos de esta serie, habéis hecho algo que la mayoría de mujeres no hace. Habéis aguantado que alguien os diga que todo lo que habéis probado trabajaba en el sitio equivocado, y eso requiere valentía. Porque es mucho más fácil ver otro vídeo de 5 tips para dejar de comer por ansiedad que sentarse a escuchar que el mapa que te dieron no tenía sótano dibujado. Vosotras estáis aquí, habéis bajado los 5 pisos conmigo y ahora sabéis que hay algo ahí abajo que nadie os había contado que existe. Lo que hagáis con esta información ya es cosa vuestra. Yo estoy al otro lado para las más valientes. Nos vemos allá. ¡Mua! ¡Chao!